En la computadora ya está. Perfecto. Listo. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, como les decía el otro día, continuando con el avance, nos toca calcular los aportes laborales de los trabajadores. ¿Pero qué son los aportes laborales? Es el descuento que se le hace a los trabajadores para su jubilación, ¿verdad? Que viene distribuido, como lo ven ahí, en la cuenta individual, el riesgo común y las comisiones a la AFP. Muy bien, como están los porcentajes ahí, lo único que hacemos nosotros es calcular en base a esos porcentajes. Pongo igual el total ganado. Esto ya se calcula sobre el total ganado por el porcentaje que tienen ahí arriba. Y ese porcentaje lo congelo, ¿sí o no? Con la tecla F4, ¿correcto? Sí, Sí, Perfecto. licenciado. Entonces ya está. Arrastro. Hago lo mismo para cada columna. El total ganado por el porcentaje que dice arriba, congelado, obviamente, y lo arrastro. Lo mismo hago para cada columna. Congelado y lo copio. Ahí está. Perfecto. No es más. Esas columnas son sencillas, ¿no? ¿Sí o no? sí, licenciado. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de continuar? Se salió la Respecto. pantalla, dice. Sí, sí, quisiera escucharlos, a ver si tienen alguna pregunta respecto a la unidad. Lo multiplicó con todos los porcentajes, nada más, ¿verdad? Sí, se multiplica con todos los porcentajes porque fíjense de que eh, esos porcentajes son las alícuotas que se tiene que cancelar a cada sector de las AFP, ¿no? Entonces está parametrizado, podríamos decir, en base a eso, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Creo que no hay preguntas respecto a eso, ¿no? Todo ok. Hasta ahorita no. Más adelante quizá. Al Ya. menos en la del RCI. Ah, ya, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a compartir pantalla. Bien. Ahí está. Ya. Fíjense, por ejemplo, jóvenes, el aporte nacional solidario, como lo ven ahí, es un aporte extraordinario que se hace a los trabajadores que ganan de alguna manera un poco más que los demás trabajadores, ¿ya? Es como un aporte que se cobra a los sueldos más altos, podríamos decir, ¿ya? Fíjense que de manera general, este que ven acá, el aporte solidario, ahí lo voy a poner con rojo, este es un aporte que realizamos todos los trabajadores, ¿ya? A las AFP, ¿para qué? Para que nosotros podamos apoyar solidariamente, de alguna manera, a todas las personas que no cumplen con sus requisitos para poder jubilarse. Por eso se llama aporte solidario. Eso, de manera general, a todos los trabajadores se les descuenta un 0,5%, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del aporte nacional solidario, como ven ahí, a diferencia del aporte nacional solidario, que ese ya se calcula en base
a los sueldos mayores que tengan los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense de que hay esta tablita que ven aquí abajo. Tenemos esta tabla. La voy a acomodar un poco. Ahí está. Ahí. Fíjense que se calcula en base a esta tabla de acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, si un trabajador gana mayor a 13.000 bolivianos, esto lo voy a poner con separador de miles, si un trabajador gana o tiene un sueldo mayor a 13.000 bolivianos, tiene que aportar el 1%, pero de la diferencia entre su sueldo y este porcentaje, esta cantidad de acá. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, para el primer trabajador? El primer trabajador, ¿en qué escala está? Prácticamente varios están en la escala de el 1%, ¿no? Como pueden ver ahí comparando. ¿Sí o no? Sí. Sí, Y ¿Cuántos hay que les correspondería el 1%? dos. Bueno, dos nomás se ven en la pantalla. Prácticamente solamente 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, de que vamos a tener que restar, por decir, igual esto menos los 13.000 bolivianos, y eso lo vamos a multiplicar ese resultado por el 1%. ¿Sí o no? Igual 20.000 menos este porcentaje acá. Y vamos a hacerlo con paréntesis y ese resultado por el porcentaje que está aquí. 72 bolivianos. Adicionalmente, este trabajador que gana un buen sueldo va a aportar solidariamente a los otros trabajadores que no puedan cumplir los requisitos para poder jubilarse. Entonces, hay una escala que dice a los sueldos mayores a 25.000 y a los sueldos mayores a 35.000. Lo que pasa es que hay muchos trabajadores que ganan sueldos arriba de esos montos. Es como que le hayan aplicado un impuesto progresivo, se dice. Mientras más gana, más paga, por decir, ¿no? En este caso, mientras más gana, más aporta, ¿no? Así es que, en ese sentido, fíjense de que si nosotros hacemos el análisis, le voy a incrementar el sueldo a algunos, a ver, a este de acá, a ver, al que tiene nivel 3, le voy a colocar 35.000, por decir, un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuántos hay mayores a 35.000 ahora? Dos. Hay 2, ¿verdad? Entonces ya entran en la otra escala. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso entonces, jóvenes? De que vamos a tener algunos trabajadores que van a aportar solidariamente también a a las otras personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso tenemos que aplicar otra fórmula que nos permite poder realizar este tipo de cálculo, cosa de que, ahí está, fíjense, manualmente sería muy complicado, ¿verdad? De que yo esté escogiendo a ver quién gana más de 13.000, entonces le voy a aplicar el 1%, quién gana más de 25.000 para aplicar el otro porcentaje y así sucesivamente. Entonces, para eso hacemos esta fórmula. Sí, igual sí, ya la hicimos en anteriores ejemplos, ¿se acuerdan? En los otros ejercicios que hicimos al comienzo. ¿Sí o no? sí. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Bien, entonces decimos, si esta celda acá, si el total ganado es mayor que la primera escala, ¿ya? Si ese total ganado es mayor que la primera escala, entonces digo que me reste el total ganado menos la escala que estoy tomando en cuenta, ¿ya? Y ese resultado que lo multiplique por el
porcentaje que tengo aquí abajo, congelado, ¿sí o no? ¿Cuál más voy a congelar? 13.000. Los 13.000 bolivianos, la celda Q30, ¿no? Hasta ahí, entonces, fíjense que ya hice una operación para los 13.000 bolivianos. Y digo, más, sí, fíjense que lo que estoy haciendo es ir haciendo la misma fórmula, pero para cada escala. Solamente lo que hago es colocar el más, vuelvo a poner el sí para poner mi fórmula condicional y continúo con la otra escala de manera repetitiva o mecánica. Entonces digo, más si, de nuevo, si el total ganado es mayor que la segunda escala, ya tomo en cuenta la segunda escala y la congelo de una vez. Si el total ganado es mayor que la segunda escala, entonces, abro paréntesis, digo, el total ganado menos la segunda escala congelada. Cierro paréntesis y ese resultado que se multiplique por el porcentaje congelado de la segunda escala. Fíjense entonces de que de alguna manera estoy uniendo, haciendo varias fórmulas en una sola. Y digo, más si, repito, pero para en la tercera escala. Si es repetitivo, si el total ganado es mayor que la tercera escala y la congelo una vez, si es que fuera mayor, entonces, abro paréntesis, el total ganado menos la tercera escala y la congelo. Y ese resultado que multiplique por el porcentaje que hice en la tercera escala congelado. Fíjense, es una fórmula larga, pero que al final, si ustedes se ponen a pensar, voy repitiendo el mismo ejercicio, pero para cada escala. ¿Sí o no? ¿Cuánto me salió? 72 Dice, puntos. sí o sí tiene que ser más. Preferentemente sí. Fíjense entonces de que para que pueda separar un parámetro del otro. Fíjense que lo único que hemos hecho aquí es hacer una sola fórmula, pero repetitiva para cada escala. Ahora, como ya está todo congelado, entonces lo que voy a hacer es arrastrar. Ahí está. Dicen, el valor falso no se pone caso contrario 0 o algo. Sí, eso me faltó justamente. Ahorita acabo de Sí, arrastrar y como pueden ver, ¿qué me pasó? Me sale salió falso. el valor falso, que el valor falso yo no le dije, si es que caso contrario, entonces que 0. me coloque un 0, ¿sí o no? Y eso tengo que colocar Sí. en cada escala. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fórmula, la misma fórmula la estoy repitiendo varias veces, entonces aquí pongo caso contrario, el valor falso que sea 0. Me vengo al final, Y si solo se le pone al final, dicen, no aplica todo, no va a por si aplicar acaso. a todo. Caso contrario, 0. Me voy al final, caso contrario, 0. Ahí está. Ahora sí lo arrastro y listo. Donde no cumple la condición, le dije que me ponga un 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense de que de esa manera podemos también unir alguna fórmula, ¿verdad? Para poder tener el mismo resultado. Que me haga su propio análisis el Excel, ¿no? Uniendo fórmulas. Entonces, de lo contrario, si yo no pudiera hacer esta fórmula, ¿qué tendría que hacer? Hacer mi fórmula yo de manera independiente para cada uno, ¿no? Pero imagínense hacer esta fórmula o este cálculo para cada trabajador si sabemos que tenemos más de 100 trabajadores en la empresa. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 20 trabajadores. O sea, el problema es de que no terminamos nunca y podemos equivocarnos, ¿sí o no? Habían habido varios, mire, que ganan arriba de los 35.000. ¿Por qué? Porque le incrementé la escala salarial al nivel que aumenté y varios han quedado con sueldos mayores a 35.000. Esta más parece una planilla de yacimiento. Así ganan los de yacimiento, por si acaso. El sueldo más bajo que ven ahí, ¿cuál es? El penúltimo, ¿no?
29. 26. 5.300. 25.300. 5.300. Eso 25.000 gana pesos. el sereno o el portero de yacimiento. Así es la planilla de yacimiento, jóvenes. Bien. Dicen Ahora, arriba de los cuantos empiezan a aportar cuando ganan. Desde que tienes un contrato, no importa la cantidad. me dice usted, ¿desde qué monto comienzan a aportar solidariamente? O Sí. para este aporte solidario, este aporte nacional se llama solidario, solamente aportan los que ganan sueldos mayores a 13.000 bolivianos. Ah, niña. No aportan todo. Este aporte nacional solidario solamente aportan los que ganan sueldos mayores a 13.000 bolivianos. Y así progresivamente. Fíjense que la siguiente escala, 25.000, los que ganan arriba de 25.000 aportan el 5%. Los que ganan arriba de 35.000, el 10%. Es como un aporte progresivo que se les ha implementado a ellos. Mientras más gana, más aporta, digamos, ¿no? A diferencia por ejemplo, de los impuestos. Si ustedes se ponen a pensar, el IVA, ¿quiénes pagan? Y el IT, todas las ventas, sí o no, que se realizan. Independientemente si la venta es de 5 bolivianos o de 5 millones de bolivianos. No, entonces el IVA podríamos decir que no es un impuesto progresivo, ¿sí o no? En algunos países Sí. hasta los impuestos son de esta manera, son progresivos. Mientras más es el monto, digamos, del ingreso, el impuesto es mayor, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, también aquí en Bolivia podríamos decir de que el IVA no es progresivo, pero sí algunos regímenes que tenemos en el país no pagan impuestos, ¿sí o no? ¿Quiénes son los que no pagan impuestos en el país? Los que están inscritos en el régimen. Simplificar. Exactamente. Es verdad que no facturan, pero pagan cada 2 meses un determinado monto, pero que es mínimo, que ni siquiera está en función, digamos, a sus ingresos reales que tienen, ¿no? Pero en fin, ese ya es un tema tributario. Pero fíjense de que este aporte solidario se lo ha aplicado de tal manera que puedan aportar más los que ganen más, digamos. Los que ganan menos de 13.000 no aportan un boliviano. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice aquí? La última columna amarilla, total descuentos de ley. ¿Qué es lo que voy a sumar ahí? A ver si me ayudan. Aquí ya no lo hago individualmente porque voy a sumar todo lo que está con amarillo. Aquí lo que hago es una fórmula donde sume todo, ¿sí o no? Selecciono el primer amarillo y todos los demás. Ahí está. ¿Por qué? Porque aquí no tengo alguna columna que saltar. Entonces selecciono desde la primera celda que quiero sumar hasta la última celda y cierro paréntesis, ¿correcto? Esos son todos los descuentos de ley que se le hacen al trabajador. ¿Está bien? Sí, Sí, Lisa. dicen. Bien. No puedo sumar más, no puedo sumar el total ganado, por decir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo como un subtotal de los aportes laborales, ¿sí o no? Muy bien, ahí está. ¿Vieron cómo arrastré hasta abajo sin mover mucho mi mouse? Miren. Y mi mouse sigue ahí arriba. Por ejemplo, para que esto, en vez de estar arrastrando uno por uno así, ahí, lo que se hace es, en el mismo lugar donde se sitúan para arrastrar, le dan doble clic, pic, pic, y automáticamente lo arrastra. ¿Ya? Bien. Ahora, el descuento impositivo del RC/IVA. ¿De qué se trata el descuento impositivo del RC/IVA? A ver si alguien me puede ayudar. Creo que primero hay que hacer la planilla RC IVA
y los Exacto, montos que nos salga, recién ponerlos ahí. exactamente. Ese es el procedimiento. ¿Y de dónde sale ese descuento del RCIVA? ¿De qué se trata? Por concepto de qué es lo que voy a poner ahí. ¿Por qué dice descuento RCIVA? ¿No es cuando presentamos facturas y el saldo que nos queda es el El descuento? crédito fiscal. Bien, tiene esa, va por ahí, ese es el camino. ¿Ya qué quiere decir, jóvenes? Para que quede un poco más claro. El descuento impositivo, ¿ya? Por ejemplo, es el impuesto que se paga, es el impuesto que pagan los trabajadores, ¿ya? Al Estado por el sueldo que perciben. Imagínense, ¿sabían ustedes que pagamos un impuesto por el sueldo que percibimos? Sí, Viéndolo. dicen, pero es igual mayor a 13.000 parece. Solamente puede. Eso le decía licenciada, yo esa era mi pregunta. Ah, ya. A Pensé partir de un que monto empiezan a pagar. ya. Ese es el RCI, es que estábamos en el aporte nacional solidario. El aporte nacional solidario es una cosa que acabamos de ver, que es lo que los trabajadores aportan solidariamente a las AFP. Ese es el aporte nacional solidario para las AFP. En cambio, el impuesto del RCIVA, ¿ya? Es un impuesto que pagamos todos los trabajadores que estamos trabajando en las empresas por concepto del dinero que recibimos de nuestro salario. ¿Mm? Antes se llamaba impuesto al salario, si ustedes quieren. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que pagamos impuestos también nosotros. ¿Mm? Obviamente que no todos se les hace este descuento del impuesto del RCIVA a los trabajadores que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero mirarlos y ustedes ninguno activa su cámara, ¿no? Dicen Ujú. ahora es arriba, el total ganado arriba de 9.916. Sí, arriba de 4 salarios mínimos nacionales. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿Cuánto está el salario mínimo nacional, dijimos? 2.164. 164. Por 4, ¿cuánto da? 8.656, ¿sí o no? Entonces, Sí. pero aquí hay un Sí, pero. Hay un pero que necesitamos, por ejemplo, vamos a aprender a ver por qué necesitamos aumentarle un porcentaje a eso, porque el cálculo se lo hace del sueldo neto. Aquí este todavía no es el monto que necesitamos. A este todavía hay que aumentarle, si ustedes quieren, un 12.71% de las AFP. Entonces, de esa manera ya llegamos al monto que les decía su compañera. Ese es el pero. Alegremente podemos decir, como referencia, si ustedes quieren, todos los trabajadores que ganen arriba de 4 salarios mínimos nacionales, corresponde de que se les descuente el RCIVA, ¿ya? Siempre y cuando que también se considere su AFP. ¿Por qué? Porque se le descuenta. En la planilla tributaria se van a dar cuenta del por qué, que la vamos a hacer más un ratito, ¿ya? Pero de manera general, jóvenes, tienen que manejar ese idioma ustedes, de que quiénes son los que pagan RCIVA. las personas que ganan arriba de 4 sueldos mínimos nacionales. Exactamente, de manera general, ese tiene que ser el idioma que ustedes tienen que manejar. Entonces, fíjense, obviamente que los trabajadores que andan por debajo de los 4 salarios mínimos nacionales nunca van a tener problemas de pagar su RCIVA o de que le descuenten su impuesto del RCIVA. ¿Ya? Así es que también no piensen que
el Estado es sacre y les cobra a todos. No, es solamente a los que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales. A los demás no tienen por qué preocuparse, ¿ya? Así es que eso en términos generales para que sepan muy bien. Pero ahora, hablando un poco de teoría para que vayan recordando, ¿qué opción tiene el trabajador para compensar este impuesto, para no pagar? La factura. Presentar facturas. Presentar fuera de compra. Exactamente. Por eso es que van a ver ustedes a mucha gente que trabaja en diferentes empresas que siempre está pidiendo factura, ¿no? Porque, bueno, algunos por cultura tributaria piden, pues, ¿no? Pero hay otros que piden de cualquier cosa su factura. ¿Por qué? Porque esa factura le sirve para que pueda compensar su impuesto. Dicen, pero ahí tiene que crearse el NIC, ¿la persona no ve o no? No tiene que crearse. No necesariamente. No necesita. ¿Por qué? Porque Ok. no se olviden de que es un trabajador, es un dependiente de una empresa. Los que tienen que sacarse un NIT son los independientes, ya sea para facturar o para hacer algún tipo de servicio, ¿no? En cambio, estamos hablando nosotros de los trabajadores dependientes de las empresas. Estos trabajadores que son dependientes de algunas empresas, ¿verdad? No necesitan sacar NIT, ¿ya? Por si acaso. El que pide una factura con su NIT es porque tiene una empresa unipersonal o es un profesional que ejerce algún oficio, ¿ya? Ellos son los que sacan NIT. No se olviden que dentro del régimen tributario que hay en Bolivia, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pagan impuestos? Principalmente los que prestan algún tipo de servicio, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, estos trabajadores no están prestando un servicio, están trabajando para la empresa, son personal dependiente de la empresa. Estos trabajadores no necesitan tramitar su NIT. Directamente la empresa les hace el descuento del 13% por concepto del RCIVA y no les hace si es que presentan facturas que lleguen a ese monto para que pueda compensar, como compensamos en los impuestos el débito con el crédito fiscal, ¿no? Lo mismo pasa en este régimen complementario al IVA, que también se puede compensar el impuesto que tenemos que pagar con las facturas que nosotros acumulemos durante el mes para poder compensar nuestro RCIVA, ¿ya? Ese es el tratamiento. Fíjense que ya estamos entrando también un poco al tema impositivo, pero es que tiene que ser así, tenemos que manejar todos esos términos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a calcular la planilla, ¿ya? Obviamente que ya salió una determinación de impuestos que ahora, antes no se les obligaba a los trabajadores y tampoco están obligados de que todos los trabajadores presenten su formulario del RCIVA, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesitaban para compensar su impuesto. Claro, si yo gano por decir 5.000 bolivianos, ¿para qué voy a pedir factura si sé que nunca me van a descontar? ¿Sí o no? ¿Correcto? En términos más criollos. Correcto. Bien, Sí, Lice. claro, pero sucede que estas personas, como nunca sabían ellos que iban a tener descuento, entonces el gobierno se dio cuenta de que, claro, como saben que nunca se le va a descontar, entonces nunca piden factura. Y el hecho de no pedir factura, de alguna manera, no le ayuda al Estado a que pueda tener más recaudaciones tributarias. ¿Por qué? Porque si no da factura y usted no pide factura y la empresa no le da factura, entonces están evadiendo impuestos. ¿Sí o no? No pagan impuestos. Claro, están evadiendo impuestos y el que va si no pagan impuestos o pagan menos impuestos, es en perjuicio del Estado. Entonces, ¿qué dijo el Estado recientemente? De que independientemente de que no se le descuente el RCIVA, dijo que presenten su factura para que vayan acumulando su crédito fiscal.
para que vayan acumulando su crédito fiscal a su favor, para que si en algún día lo puedan ocupar, ¿no? Entonces fíjense que ya eso es más atractivo para uno, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque uno Dicen, nunca va a pero estar... la factura no tiene un límite, digamos, no tiene vencimiento. Para el RCIVA, la ley dice que tiene 120 días de duración, pero dentro de esos 120 días yo puedo declarar mi RCIVA en el formulario respectivo, ¿ya? Para que la empresa lo tome en cuenta, para que yo vaya acumulando ese impuesto. Una vez ya yo hice la declaración de mi RCIVA en el formulario que corresponde, ya la empresa me recibió el formulario para que yo vaya acumulando mi crédito fiscal, por decir. A partir de ahí, eso puede estar 10 años ahí y no pasa nada, no expira. ¿Ya? Ya listo. Lo que sí yo no puedo hacer, si me toca, por ejemplo, yo estoy en julio, entonces ya viene agosto. En agosto yo tengo que hacer mi declaración de mi RCIVA de julio, por decir. Entonces, me sirven las facturas que tienen una antigüedad de 4 meses atrás. Entonces, me sirven las facturas de mayo, junio, julio, abril, mayo, junio y julio, digamos. Pero ya las de febrero, las de enero, ya no me sirven para poder declararlas. Pero si las declaro dentro de los 120 días, tiene toda la validez. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es de que se trabaja el tema impositivo dentro de la planilla tributaria. Bien, ahora veamos. Entonces ya saben que la planilla tributaria, para poder tener estos datos que ven aquí, jóvenes, como lo ven ahí, lo voy a poner con amarillo, primero tengo que hacer mi planilla tributaria, ¿ya? Pero para no dejar la media mi planilla de sueldo, voy a terminar realizando mi planilla de sueldo con los datos que puedo. ¿Qué más tengo? Anticipos, dice. ¿Dónde voy a encontrar estos datos? A ver si se acuerdan. La planilla adicional. Bien, me voy a la planilla adicional, anticipo, enter y arrastro. Faltas y atrasos, igual, me voy a la planilla adicional, descuento por faltas y atrasos. Entonces, ¿sabían ustedes que uno le descuenta a los trabajadores si llegan tarde o no van a trabajar, no? Otros descuentos. Bien. Total descuentos, dice, fíjense. ¿Qué voy a sumar aquí? Igual suma. A ver si alguien me ayuda. A ver, analicen un poquito. El RCIVA. No, El total de descuentos de ley, RCIVA, anticipo, falta, otros descuentos. Desde, escuchen bien, como ya aquí dice total descuento, tomo en cuenta desde este de acá, porque ahí tengo que sumar todos los descuentos que hay. Toma en cuenta desde total descuentos de ley, que ese ya es un total de las AFP, no van a tomar en cuenta todo, pues, ¿no? ¿Sí o no? Desde aquí, desde este total que ya realicé hasta estos otros descuentos que ven ahí. Todo eso. Tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Para mi columna de total descuento. Ahí totalizo todo. Total descuentos de ley, más descuento impositivo, más anticipo, faltas y otro descuento. ¿Se entiende? sí, dice. Sí, dice. Perfecto, y arrastro. El líquido pagable, la última columna. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta aquí? La resta del total ganado. Correcto. Menos el total descuento. Correcto. Total ganado menos total descuentos de ley. Descuento. Exacto. Esas dos celdas. Enter. Y listo. Ahora sí puedo decir que ya terminé mi planilla de sueldo. Excepto por esto de acá, que más un rato tengo que poner los datos que me salgan en mi planilla tributaria. ¿Sí o no? Pero sí. Si ya tuviera mi planilla tributaria hecha, esta columna jala los totales eso de mi planilla tributaria y ya estaría mi planilla de sueldo completamente terminada. ¿Ya?
Entonces, en ese sentido, es así, jóvenes, que se realiza la planilla de sueldo. Es en ese sentido. ¿Ya? Este es el trabajo que van a realizar ustedes en algún momento cuando ya estén trabajando en una o en otra empresa. Es bastante amplia, pero muy interesante. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la planilla tributaria que se llama también RCIVA para poder realizar los cálculos correspondientes. Bien. Escondí, como siempre, unas cuantas filas para que no me afecte, ¿verdad? A la visualización de todo mi cuadro, ¿ya? Ahí está. Bien, como pueden ver, ya saben que estos datos no es necesario volverlos a escribir. ¿Qué es lo que hacemos? Pongo igual, me voy a la hoja de cálculo que dice lista de personal, escojo el primer trabajador. Todos esos datos los jalan, jóvenes, de allá, de la primer plantilla donde están todos sus trabajadores. Ahí está, y lo pongo al centro. Nombre completo, lo mismo. Ahí está. Fíjense que cuando ya uno maneja un poquito el Excel, ya se le hace más fácil. Y no se olviden de que estoy trabajando con muchas filas. No parece, porque no se nota, pero fíjense de que para el que no maneja Excel, esto lo estuviera haciendo manualmente. El sueldo neto es la resta del... Me voy a la planilla de sueldo y verifico. A ver, en la planilla de sueldo, lo voy a hacer más grande. Ahí creo que se ve bien. Ya. El sueldo neto, jóvenes, que yo tomo en cuenta para mi planilla tributaria es igual a la resta del total ganado menos los descuentos de ley. ¿Ya? Ese es el sueldo neto. El total ganado que ven aquí menos sus descuentos de ley. ¿Y cuáles son sus descuentos de ley? Lo que dijimos hace rato, todo lo que corresponden a las AFP o sus aportes laborales. Le doy Enter y recién puedo arrastrar. Bien. Muy bien. Ahora digo. Muy bien. Dice mínimo no imponible. Esto tiene mucha relación a lo que les decía hace rato. Por ejemplo, de que este impuesto del RCIVA no pagan todos, pagan solamente los que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales. ¿Por qué? Porque en la planilla tributaria ya voy descontando, fíjense. Aquí me dice que coloque 2 salarios mínimos nacionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo igual y aquí abajo lo tengo como un dato, el salario mínimo nacional, ¿sí o no? Lo congelo y eso lo multiplico ¿por cuánto? Por 2. Por 2. Sí, porque dice que coloque 2 salarios mínimos para no estar escribiendo el monto del salario. Directamente tengo que seleccionar la celda para que sea más fácil después hacer algún cambio. Y aquí dice base imponible. Como en impuestos ya llevaron ustedes contabilidad tributaria, entonces la base imponible es la base para el cálculo del impuesto. ¿Y qué es la base imponible? En esta planilla, el sueldo neto menos los 2 salarios mínimos nacionales. ¿Ya? Esa es la base imponible. El sueldo neto menos 2 salarios mínimos, ahí está. Entonces me dice, ahora sí, calcula el impuesto. Como ven ahí, dice 13%, ese es el impuesto, el RCIVA, ya voy a calcular el impuesto. Perfecto, ahí está.
La base imponible por el porcentaje que está ahí arriba y lo congelo, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué lo voy a escribir? Tengo que acostumbrarme a hacer fórmula, ¿sí o no? ¿O le gustaría que le ponga 13%? Yo No, sé, porque si cambia, claro, digamos, ¿no? el porcentaje. Si ya está escrito ahí arriba, lo selecciono y Ajá. lo congelo. Y le doy Enter. Ahí está. Listo. Y después tenemos formulario 110. ¿Qué es el formulario 110, jóvenes? Esta es la planilla del mes de septiembre. Fíjense arriba qué dice. Planilla impositiva correspondiente al mes Septiembre. de septiembre. Entonces, ¿por qué dice formulario 110 septiembre? Lo que les decía hace rato, escúchenme bien. Todos los trabajadores tienen que acumular sus facturas para compensar su RC/IVA, ¿no? Pero esas facturas, ¿en qué las presentan? Las presentan en un resumen, en un formulario de impuestos que se llama formulario 110, ¿ya? No lo presentan, por decir así, en un folder, sin ningún tipo de resumen, sin ningún tipo de anotación, porque ¿cuál va a ser el respaldo de cuánto sumaron todas sus facturas? Porque se le pueden perder las facturas, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, licenciado. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los trabajadores? Lo que hacen es decir, a ver, voy a presentar mi formulario 110 y en el formulario 110 tiene una numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, por decir así. ¿Ya? Tiene su numeración donde el trabajador tiene que colocar, ahí está, el trabajador tiene que colocar aquí la primera factura. Por decir, hay un formato del formulario que uno ya lo hace ahora en la página de impuestos internos. Antes uno tenía que hacerlo, hace 20 años, uno tenía que hacerlo manualmente en un formulario, ¿ya? A mano. Hace unos 10 años eso cambió para que lo hagamos a través de una plataforma que nos proporcionó impuestos internos, ¿no? Donde registrábamos todas nuestras facturas y eso se lo enviaba al Departamento de Recursos Humanos de las empresas. Y ahora ya cambió, ya nos pusieron de que lo hagamos en línea a través del Servicio de Impuestos Nacionales. Pero lo que no cambió es que las facturas originales se las entreguemos a la empresa para que la empresa las guarde esas facturas. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarnos fotocopia de todas esas facturas. ¿Ya? ¿Y qué datos van en el formulario 110? Van el nombre de la empresa, la fecha, si ustedes quieren así resumidito, el monto en boliviano. Y aquí ya sale el crédito fiscal, que es el 13%. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que uno hace es llenar todo esto, llena, ahí está. Ahí está. Y esta sumatoria, lo que sume aquí, eso es lo que yo tengo que colocar aquí arriba, acá. ¿Ya? Por decir aquí, el crédito fiscal de mi factura fueron 5, cualquier monto. Por decir, sumó el crédito fiscal de mi formulario 110, 50 pesos. Por si acaso no estoy sumando este monto de la factura, ¿no? Cuidado que piensen que es este monto. Es el impuesto ya, el 13% de la factura. Si sumó 50, esos 50 lo pongo aquí por decir. ¿Ya? Por eso es que acumulamos facturas para poder compensar. En este caso, yo lo voy a copiar de mi planilla adicional y digo, aquí dice crédito fiscal, formulario 110, mes de septiembre, ahí está. Y lo arrastro. Algunos han presentado montos altos, obviamente, pues, ¿no? Los que más ganan, más compran con factura y sus montos que presentan es también más elevado, ¿sí o no? Tiene que tener relación, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Correcto?
Correcto. Perfecto. Ahora, ¿qué dice aquí? Fíjense, en la misma planilla tributaria, ¿qué dice? 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Facilingo, ¿qué les está diciendo? Igual, ¿dónde lo tengo el salario mínimo nacional? Aquí abajo, ahí está. Eso lo multiplico por 2 y lo multiplico por, ahí está, el 13%. ¿Sí o no? Me está pidiendo la planilla que yo coloque el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Por qué me está pidiendo eso? Columna del mínimo nacional con la columna D, directo. Podría ser con la columna D. O también pueden hacerlo con el dato que tienen abajo del salario mínimo, lo multiplican por 2 y por el porcentaje. Al final tiene que dar lo mismo porque igual ya el de arriba está multiplicado por 2, ¿no? Impuestos internos asume de que... Disculpen, ¿no se tendría que la casilla del salario mínimo nacional? Congelar. Para Sí, que no se congelar. mueva, ¿no? Exacto. Bien. ¿Por qué nos hacen calcular el 13% de 2 salarios mínimos nacionales? Porque el gobierno asume de que no todas las compras las hacemos con factura. ¿Por qué? Porque compramos en el mercado, por ejemplo. Compramos al sector que pertenece al régimen simplificado que no nos da factura, por decir, ¿no? Entonces, mal que mal, también el Estado pensó en esa parte, en los trabajadores, y dijo, es que no se les puede descontar o aplicar el impuesto directamente a todo lo que ganan. Primero descontémosle 2 salarios mínimos nacionales y después descontémosle el 13% de 2 salarios mínimos, que al final, si ustedes suman en cuestión de impuestos, nos están descontando 4 salarios mínimos nacionales. Por eso que decimos, no pagan este impuesto los que ganan por debajo de 4 salarios mínimos nacionales, porque siempre tendrían un crédito fiscal a su favor, digamos. Entonces, esto lo veo cuánto sale y para todos tiene que salir lo mismo. Muy bien. Ahora nos dice el saldo a favor del fisco o del contribuyente. A ver, analicen. Del primer trabajador, ¿cuánto es el impuesto que se le calculó? 1.725,40. Ya, lo voy a poner con rojito. ¿Y cuánto presentó en factura? 1.200. Ya, y tiene a su favor el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Si ustedes suman, por ejemplo, 1.200 más 562 da 1.762, que tiene a su favor, ¿sí o no? Sí. Y tiene que pagar 1.725. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Será que el saldo va a ser a favor del fisco o a favor del empleado? Del empleado. A favor del empleado. Exacto, a favor del empleado. Entonces, veamos, digo, si va a ser a favor del empleado, entonces sería, digo, su formulario 110 más el 13% menos estos 1.700. Entonces, a favor del empleado tiene 37 bolivianos. El segundo caso, ¿a favor de quién sería? Del empleado. Del empleado. El tercer caso, del empleado. El cuarto caso, del empleado por este concepto de acá. Pero el quinto caso ya sería a favor del fisco. Entonces yo tendría que hacer igual el impuesto que calculé menos su crédito fiscal que presentó en factura y menos su 13%. Este tiene 136 que pagar de impuestos, dice uno. Pero no voy a estar haciendo el cálculo pues así manualmente, no termino nunca, ¿sí o no? Y me equivoco una belleza, ¿correcto? Entonces, ¿qué digo? Igual, paréntesis, igual sí. Si esta celda acá
fíjense que aquí me tengo que idear para plantear la fórmula. Si esa celda de ahí, la celda del impuesto del RCIVA, es mayor que la sumatoria del formulario 110 más esto de 13% de acá, si es que fuera así, si fuera mayor, entonces digo, que la computadora me reste. ¿Qué me tiene que restar? Si es que fuera así, estoy haciendo para la columna del fisco, si es que fuera mayor el impuesto que esas otras dos columnas, entonces que me reste la columna del impuesto que me quieren cobrar menos el formulario 110 y menos estos dos salarios mínimos. Caso contrario, que me ponga un 0. Fíjense que ya terminé mi fórmula para el fisco. Veamos a ver a quiénes le apareció con monto. Ahí está. ¿Sí o no? Le apareció que tienen que pagar un impuesto esas personas que tienen, donde se cumple la condición. Y estos que están con guioncito o con 0, ¿qué quiere decir? Pero, Que no, Que no tienen que pagar. Sí, no tienen que pagar, pero tienen que ir, eso que tienen a su favor, que vaya a la columna de empleado, ¿sí o no? A favor del empleado sería, ¿verdad? Para eso, entonces, también tengo que plantear otra fórmula que lo que no salga en la columna del fisco, que me salga en la columna del empleado. Para eso planteo igual sí, y digo, fíjense, cuestión de pensar un poquito. Si esto más esto, que son esas dos que tiene el empleado a su favor, fueran mayor que el impuesto, entonces que me haga esa sumatoria del formulario 110 más ese 13% y que me reste el monto del impuesto. Caso contrario, que me ponga un 0. Y fíjense que se cumple la condición. Donde había monto allá, ya no, aquí queda con 0. Y donde hay monto aquí, allá tiene que quedar con 0. Tiene que coincidir a la perfección. Ahí está. Entonces, fíjense, es cuestión de que nos ideemos de cómo podemos plantear la fórmula. Porque si yo no puedo hacer este tipo de planteamiento, tendría que hacerlo manualmente y no termino nunca y me equivoco siempre. ¿Ya? ¿Se entiende? Licenciado, para el, Sí, para el Lisa. fisco hizo la misma fórmula. Pero a lo contrario, ya sumé a lo invertido. Ya no hice, por decir, como dice aquí, si el monto a pagar del impuesto es mayor que estos dos, ya no hice así. Hice, si la sumatoria de estos dos es mayor que el impuesto a pagar, entonces que me sume estos dos y me reste el impuesto a pagar. Fíjense que es lo mismo, pero a lo contrario, para que me arroje el resultado a lo contrario. ¿Ya? De lo contrario, igualmente. ¿Mm? Gracias. Bien. Aquí dice crédito fiscal mes anterior. Fíjense que les dije hace rato de que todos los impuestos que voy acumulando a mi favor, ¿verdad? Que voy declarando, se pueden ir acumulando a mi favor, ¿sí o no? No se pierde. Entonces, eso también se anota en la planilla adicional, así que la traigo de la planilla adicional y busco donde dice, aquí está, saldo del crédito fiscal del mes anterior, selecciono el primero, enter, y lo actualizo. Ahí está, habían sido esos tres, solamente que tenían un saldo, podríamos decir. Ahora veamos, dice AITB.
quiere decir la actualización. ¿Cómo se actualiza? Esto, como es del mes anterior y se trata de impuestos, lo tengo que actualizar. ¿Cómo se actualizan? ¿Se acuerdan? En base a... UFB final y final. Inicial, perdón. Exactamente. Como se actualizan los activos fijos, ¿verdad? Las cuentas no patrimoniales, que serían UFB final dividido entre UFB inicial menos 1 por el crédito fiscal que tengo aquí. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, hacemos la formulita. Alguien se olvidó con su micrófono encendido, están discutiendo, ¿no? A ver, ahí está. Fíjense, abro dos paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a hacer dos operaciones dentro de una misma fórmula. Vengo acá, UFB final dividido entre UFB inicial. Las estoy seleccionando, pero la tengo que congelar, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Esta también la congelo y digo, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis. Fíjense que ahí estoy utilizando sí o sí paréntesis porque si no primero me va a hacer la resta y después lo va a dividir. Y recién cierro todo el paréntesis y digo, todo eso lo multiplica por el monto que quiero actualizar, ¿ya? Ahí está. Recién cierro paréntesis de todo eso y lo multiplico por el monto a actualizar. Ya salió 19 pesitos. De los demás también. Y el valor actualizado, ¿cuál sería? La sumatoria de el crédito fiscal anterior más su AITB, sería la sumatoria de esos dos, el valor actualizado del crédito fiscal del mes anterior. Y listo. Fíjense entonces, jóvenes, la planilla tributaria no es difícil de hacer. Lo que sí hay que tener cuidado al plantear la fórmula. Pero esta fórmula que están viendo, ustedes pueden darse cuenta de que les ayuda bastante, ¿no? Y no solamente es para este cuadro. Ustedes la pueden aplicar esa fórmula en diferentes escenarios, ya para diferentes cosas, ¿no? Solamente que quise hacerles una planilla de sueldos para ver cómo es que la fórmula se las puede plantear de distinta manera para que pueda yo hacer más rápido mi trabajo, ¿ya? Vamos a quedar